¿Consideras que eso fue un aterrizaje exitoso? Mi abuela podría eclipsarlos a todos, y eso que ella es solo un montón de piedras. El sargento Gail gritó por el comunicador, fijando la mirada en el enorme cráter que ahora marcaba lo que antes era un campo verde. En la base reposaba la nave extraterrestre, una estructura colosal en forma de disco, retorcida y marcada por lo que parecía haber sido un aterrizaje increíblemente catastrófico en el pasado. Los militares habían estado tensos durante semanas. Objetos misteriosos habían sido avistados orbitando alrededor de la Tierra, lo que desató especulaciones imaginativas como asteroides rebeldes, proyectos clasificados del gobierno o satélites perdidos. Sin embargo, la verdad resultó ser mucho más peculiar. En cierto sentido, más divertida. Alto en el cielo, los intrusos de una galaxia lejana habían ideado un plan astuto. En su visión, la Tierra era un tesoro de recursos, débilmente defendida, con una gravedad de apenas 1 g con la que lidiar. Estaban seguros de que sería fácil de manejar, o al menos eso creían. La nave se desplomó a través de la atmósfera como una piedra, mientras la tripulación luchaba frenéticamente por recuperar el control. Sus escudos se desintegraron al llegar a la termosfera, y a partir de ahí, todo empeoró. Los intentos desesperados por frenar su descenso fracasaron, y ahora, mientras el polvo finalmente se asentaba, el sargento Gail sacudió la cabeza. Parece que la gravedad tenía otras ideas, murmuró, observando a los soldados reunidos a su alrededor. Muy bien, gente. Vamos a ver qué clase de invasores blandengues decidieron caer por aquí. Con las armas listas, el escuadrón se acercó, aunque ninguno de ellos se sentía particularmente tenso. De hecho, toda la situación ya se había convertido en una especie de farsa. El casco de la nave estaba abollado y lleno de marcas, evidencia del violento choque que había soportado. Con un gemido, una sección de la nave alienígena se abrió, formando una rampa irregular que se estrelló contra la Tierra. Desde las sombras del interior, varias figuras comenzaron a emerger. El sargento Gail entrecerró los ojos, y luego soltó un resoplido de incredulidad. Están usando zancos. Los alienígenas, altos y delgados, avanzaron tambaleándose, equilibrándose torpemente en largos exoesqueletos mecánicos diseñados para aumentar su altura. Como los soldados se dieron cuenta rápidamente, los trajes también parecían ayudarles a lidiar con la gravedad terrestre. Los exoesqueletos crujían y se quejaban bajo la tensión, revelando lo mal que los invasores habían calculado el peso de las cosas aquí abajo. «Bienvenidos a la Tierra», gritó Gail con un tono de exagerada alegría, agitando una mano en un saludo sarcástico. ¿Disfrutaron de su caída? El alienígena líder, tambaleándose precariamente sobre sus piernas metálicas, giró su cabeza desproporcionada hacia el sargento. Un dispositivo zumbante atado a su cuello se activó con un chisporroteo, y su voz salió como un gruñido distorsionado. «Exigimos su rendición inmediata», logró decir, luchando por mantenerse erguido. Detrás de él, los otros alienígenas se balanceaban sobre sus zancos mecánicos, claramente esforzándose solo por mantenerse en pie. «Claro», dijo Gail, en tono seco. «Vamos a ver cómo les va con eso». El soldado Harris, de pie junto a él, no pudo contener una carcajada. «Apenas se mantienen en pie. Señor, creo que nuestra gravedad les está dando una buena paliza», bromeó un soldado, provocando una ola de risas entre el escuadrón. «Eso es lo que pasa cuando te saltas el día de piernas», añadió, mirando la postura tambaleante de los alienígenas. A pesar de las risas, los invasores seguían decididos. Uno de ellos levantó torpemente lo que parecía ser un arma, una vara metálica y elegante que comenzó a brillar en la punta. Podría haber sido una muestra intimidante de fuerza si el alienígena no estuviera luchando por mantenerla firme. El arma se tambaleaba mientras el alienígena intentaba apuntar, con el brazo y el cuerpo de la criatura temblando bajo la presión. «Cúbranse», ordenó Gail, aunque su tono era más divertido que alarmado. Observaron cómo las piernas del alienígena cedieron bajo la presión, y con un golpe seco, cayó de cara al suelo, mientras la vara rebotaba inofensivamente. El caos estalló, pero no el tipo de caos que los alienígenas probablemente habían anticipado. Cada intento que hacían por avanzar terminaba con el mismo resultado. Sus piernas temblaban, luego se doblaban, y uno por uno, caían al suelo, agitando los brazos mientras el peso de la gravedad terrestre los superaba. «Es como si estuviéramos siendo invadidos por bebés que están aprendiendo a caminar», comentó Harris, apenas logrando contener la risa. El líder alienígena, todavía tirado boca abajo en la tierra, gruñó algo ininteligible antes de levantar ligeramente la cabeza. «Ustedes los humanos hacen trampa, Crow. Su planeta está maldito». Gail, luchando por no reírse, se acercó y se agachó frente al líder alienígena. «No está maldito, amigo»,
dijo con una sonrisa burlona, solo es un poco más intenso de lo que esperabas. Tocó el traje del alienígena con la punta de su rifle. Tal vez debiste haber hecho tu tarea antes de caer aquí sin invitación. Apoyándose en sus codos, el alienígena fulminó con la mirada a Gail. No prevalecerán. Nosotros, nos ajustaremos. ¿Ajustarse? ¿Eh? Dijo Gail, poniéndose de pie. Bueno, mientras ustedes se ajustan, nosotros estaremos aquí, sin siquiera sudar. Volteando hacia su escuadrón, asintió. Muy bien, muchachos, vamos a reunirlos. Sean amables, están teniendo un mal día. Los soldados se movieron, acorralando a los invasores derrotados, quienes, a pesar de sus mejores esfuerzos, no lograban mantenerse en pie. Era casi patético. Estos aspirantes a conquistadores, incapaces de siquiera mantenerse de pie en la gravedad de la tierra. Algunos hicieron débiles intentos de activar sus armas, pero sus manos temblorosas seguían dejando caer los dispositivos. ¿Crees que tienen refuerzos?, preguntó Harris, observando cómo los alienígenas eran llevados a una zona de contención improvisada. Gail se rascó la barbilla pensativo. Si los tienen, probablemente terminarán igual que estos tipos. Señaló a los alienígenas que ahora estaban sentados en una fila abatida en el suelo. La gravedad está haciendo todo el trabajo por nosotros. No puedes conquistar un planeta cuando estás demasiado ocupado tratando de mantenerte de pie. El líder alienígena finalmente logró sentarse, aunque se tambaleaba inestable. Subestimamos, admitió con las mandíbulas apretadas. No me digas, respondió Gail, cruzando los brazos. Verás, no es solo la gravedad. Es el clima, el terreno, la fauna. Todo en este planeta está hecho para soportar una presión seria. ¿Y ustedes? Trajeron zancos a una pelea de tanques. El líder alienígena le lanzó a Gail una mirada fulminante, pero no respondió. Sus ojos bulbosos se entrecerraron en una mezcla de frustración y resignación, y el resto de los alienígenas se veían igualmente derrotados. Su gran plan para conquistar la Tierra había sido literalmente aplastado por la única fuerza que no habían considerado: la implacable gravedad de la Tierra. Harry se inclinó hacia Gail y susurró. ¿Y ahora qué? ¿Lo reportamos? Aún no, respondió Gail, con una sonrisa formándose en sus labios. Vamos a ver si tienen un plan B. Me da curiosidad ver cómo manejarán algo como, digamos, escalar una colina. Los soldados se rieron, lanzando miradas divertidas hacia las montañas boscosas a lo lejos. Si los alienígenas pensaban que aterrizar había sido difícil, atravesar el terreno accidentado de la Tierra sería un reto aún más grande. Los alienígenas permanecían sentados en una desanimada fila en el campo de hierba, de vez en cuando echando miradas nostálgicas hacia el cielo, como esperando algún milagro que los alejara de la implacable atracción de la Tierra. El sargento Gail caminaba de un lado a otro, con la vista fija en el líder alienígena. Casi podía ver cómo les daban vueltas las ideas en la cabeza, recalculando. No estaban listos para rendirse, y eso lo inquietaba. Estos invasores no habían terminado, estaban reorganizándose, ideando una estrategia. Señor, lo interrumpió Harris, entregándole un informe. Nuestros exploradores hicieron un reconocimiento rápido. Su nave todavía es técnicamente funcional, pero no van a ir a ninguna parte. Los motores están fritos. Bueno, su aterrizaje definitivamente dejó huella, dijo, señalando el enorme cráter que habían dejado. Bien, respondió Gail, aún con la mirada fija en los alienígenas. Manténganlos vigilados de cerca. ¿Están tramando algo? Lo siento. Justo en ese momento, el líder alienígena se movió, cambiando de posición torpemente mientras luchaba por ponerse de pie. El quejido de los motores de su exotraje delataba cuánto les estaba afectando aún la gravedad terrestre. Se tambaleó, pero logró mantenerse de pie, mirando desafiante a los humanos. No nos hemos rendido, siseó a través de su traductor. Los otros alienígenas se animaron con esa declaración, un murmullo de determinación recorrió sus filas. A pesar de su derrota inicial, aún había fuego en ellos que la gravedad no había apagado. Gail alzó una ceja, sin inmutarse. Está bien, machito, ¿cuál es el plan ahora? ¿Otro intento torpe de apoderarse del planeta mientras apenas puedes mantenerte en pie? Los ojos del alienígena se entrecerraron aún más, y señaló con un dedo espinoso hacia las colinas cercanas. Allí, jadeó, aún recuperando el aliento, terreno de prueba. Nos adaptaremos. Gail esbozó una sonrisa. ¿Seguro de eso? Esas colinas son difíciles hasta para nosotros, y nosotros estamos acostumbrados a este lugar. Prevaleceremos, insistió el alienígena, aunque sus piernas mecánicas temblaban peligrosamente debajo de él. Algunos de sus compañeros parecían estar a punto de objetar, pero guardaron silencio rápidamente bajo la mirada decidida del líder. Como quieran,
Gail se encogió de hombros. Estaremos justo detrás, por si necesitan una mano o una camilla. Los alienígenas, con movimientos tambaleantes, formaron una línea y comenzaron su marcha hacia las colinas. Su avance era lento, cada paso pesado y laborioso bajo el peso de la gravedad terrestre. Los humanos lo siguieron a una distancia cautelosa, listos para intervenir si las cosas se salían de control. Gail se encontró curioso. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar estos alienígenas? Haz tus apuestas, Harris, murmuró Gail mientras caminaban. Cuanto antes de que se caigan otra vez. Harris se rió. 10 minutos, máximo. Esas colinas son empinadas, y apenas aprendieron a caminar en terreno plano. La subida comenzó con una pendiente suave, algo que los humanos manejaron con facilidad. Pero para los alienígenas, sus exoesqueletos gemían y rechinaban con cada paso mientras avanzaban, decididos a continuar a pesar de las abrumadoras probabilidades en su contra. Liderando el grupo, el comandante alienígena avanzaba tambaleándose, impulsado por una mezcla de puro orgullo y terquedad. ¿Por qué se molestan siquiera?, susurró el soldado Kent, sacudiendo la cabeza. Uno pensaría que se rendirían después de ese desastre de aterrizaje. Están tratando de salvar el orgullo, respondió Gail, observando cómo se desarrollaba la escena. Si se retiran ahora, volverán a casa en desgracia. Su cultura probablemente valora la perseverancia, o algo así. Es como si prefirieran estrellarse y arder antes que admitir la derrota. A medida que la colina se volvía más empinada, el ritmo de los alienígenas se ralentizaba aún más. Las piernas de uno de ellos cedieron, enviándolo de rodillas al suelo con un fuerte golpe. Luchó por levantarse, sus extremidades temblaban incontrolablemente mientras el traje estaba al borde del colapso. Gail esperaba que los otros lo dejaran atrás, pero 2 de ellos se detuvieron para ayudarlo a levantarse. Vaya, pero ¿qué tal?, murmuró Harris. Parece que aún tienen pelea en ellos. O tal vez están desesperados, dijo Gail, aunque había un destello de admiración en su tono. De cualquier manera, no se están rindiendo. Te hace pensar cómo se les ocurrió que invadir la Tierra era una buena idea. El alienígena líder se detuvo y miró a Gail, jadeando por aire. Nos crees tontos, resopló, con la respiración entrecortada. Pero aprendemos, nos adaptamos, evolucionamos. Gail cruzó los brazos, manteniéndose a una distancia segura. Aprende todo lo que quieras, pero la Tierra no juega limpio. No solo estás luchando contra humanos. Estás enfrentando todo lo que este planeta te arroja. La gravedad es solo el comienzo. El alienígena intentó asentir, aunque sus movimientos eran torpes y parecía que iba a colapsar en cualquier momento. Pero no lo hizo. En su lugar, plantó un pie delante del otro y reanudó la subida, mecánico en su determinación. El resto del grupo lo siguió, lento pero constante. De verdad lo están logrando, murmuró Kent, incrédulo. No son rápidos, pero siguen avanzando. Gail sintió un leve destello de respeto por los alienígenas, aunque jamás lo diría en voz alta. Veamos cuánto les dura, murmuró, aunque en el fondo sabía la verdad. Estaban adaptándose poco a poco, a las condiciones implacables de la Tierra. Los minutos se estiraron, 10, luego 15, luego 20. Harris hacía mucho que había perdido su apuesta. Y ahora los humanos observaban en silencio mientras los alienígenas continuaban su lenta ascensión. Los trajes crujían y gemían bajo el peso, y las respiraciones de los alienígenas eran jadeos duros y desgarradores, pero no se detenían. Por fin, el alienígena líder alcanzó una meseta y cayó de rodillas y manos, todo su cuerpo temblaba de agotamiento. Lentamente, el alienígena levantó la cabeza, fijando su mirada en Gail, su voz débil pero con un brillo de determinación. Podemos resistir, dijo, cada palabra era un esfuerzo, pero estaba impregnada de una obstinada resolución. Gail se acercó, cruzando los brazos mientras se paraba sobre el invasor exhausto. Está bien, dijo Gail, observando de cerca a la criatura. Has llegado hasta aquí, pero déjame preguntarte, ¿cuál es tu objetivo final aquí? Incluso si te adaptas, ¿qué te hace pensar que puedes sobrevivir, y mucho menos apoderarte de un planeta entero? El alienígena no respondió de inmediato. Respiraba con dificultad, claramente reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban. No. Apoderarnos, jadeó finalmente. Sobrevivir. Coexister. Conocer tu fuerza y encontrar la nuestra. Gail parpadeó, sorprendido por un momento. Esperaba más fanfarronería, tal vez una amenaza o dos, pero no esto. Le lanzó una rápida mirada a Harris, quien parecía igualmente sorprendido. ¿Coexister? Murmuró Gail, su voz escéptica pero teñida de curiosidad. Entonces, ¿me estás diciendo que esta invasión fue solo una especie de prueba?
El alienígena asintió débilmente, su cuerpo hundiéndose en el suelo mientras el agotamiento lo vencía. Adaptar o perecer, susurró. Tu mundo, implacable. Pero nosotros, nos adaptaremos. Gail se agachó, estudiando el rostro del alienígena. Ya veremos, dijo en voz baja. Por ahora, descansa. Lo vas a necesitar para lo que viene. Esparcidos por la meseta, los alienígenas yacían jadeando, tratando de recuperarse de la agotadora subida. Gail se apartó, con los brazos cruzados, observándolos con intensa atención. Podía sentir el cambio en el ánimo de su escuadrón, un cambio sutil en cómo veían a sus derrotados enemigos. Ninguno de los soldados lo mencionaba, pero una especie de respeto empezaba a formarse. ¿Cuál es el siguiente movimiento, señor?, preguntó Harris en voz baja, sin quitar la mirada del líder alienígena, quien ahora estaba desplomado contra una roca, apenas consciente. Gail no respondió de inmediato, sumido en sus pensamientos. Estos alienígenas no eran lo que había esperado al principio. Llegaron a la Tierra como conquistadores, pero habían sido vencidos por fuerzas que no habían considerado. La gravedad implacable de la Tierra, su terreno implacable. Ahora hablaban de coexistencia, pero Gail sabía que las palabras significaban poco. Serían sus acciones las que revelarían sus verdaderas intenciones. Los empujamos más, dijo finalmente Gail, entrecerrando los ojos mientras miraba el paisaje. Si quieren adaptarse, les daremos la experiencia completa de la Tierra. Veamos si tienen el coraje para enfrentar el próximo desafío. Harris levantó una ceja, curioso. ¿Qué tienes en mente, señor? Gail sonrió y señaló hacia el valle abajo. ¿Ves esa pendiente allí? Apuntó hacia un declive empinado que conducía a un espeso y denso bosque. Tendrán que bajar por ahí, atravesar ese bosque y llegar al río del otro lado. El terreno es difícil, matorrales espesos, rocas resbaladizas, todo el paquete. Si de verdad están serios sobre esto de coexistir, encontrarán la manera de lograrlo. Los soldados intercambiaron miradas, una mezcla de incertidumbre y emoción en sus ojos. Gail no solo intentaba quebrar a los alienígenas, quería ver si tenían la determinación para soportar los elementos más duros de la Tierra. Si lograban pasar por esto, tal vez, solo tal vez, habría espacio para algo más que conflicto. Gail se acercó al líder alienígena, quien levantó sus cansados ojos para encontrarse con los suyos. Gail se agachó de nuevo, hablando con calma pero firmeza. Está bien, aquí está el trato, dijo, manteniendo la mirada del alienígena. ¿Quieres aprender? ¿Adaptarte? ¿Coexistir? Bien. Pero tendrás que demostrarlo. Van a bajar por esa colina, atravesar ese bosque y llegar al río. Nada de atajos. Si logran eso, tal vez podamos hablar de algo más que ustedes estrellándose y ardiendo aquí, dijo Gail, retrocediendo mientras observaba al líder alienígena luchar por ponerse de pie. Su exoesqueleto gemía bajo el esfuerzo, y aunque las palabras del alienígena eran decididas. Aceptamos, sus ojos traicionaban un destello de miedo. Detrás de él, los otros alienígenas se movían inquietos, mirando con preocupación hacia el bosque abajo. Bien, asintió Gail. Es su turno. Los alienígenas formaron una fila al borde de la meseta, observando con cautela la empinada pendiente que se extendía abajo. Un leve zumbido provenía de sus trajes mientras se ajustaban para compensar la inclinación. Lentamente, con precaución, comenzaron su descenso, cada paso siendo deliberado. Gail y su escuadrón los seguían a cierta distancia, manteniendo una vigilancia atenta sobre el grupo alienígena. La pendiente era traicionera, llena de rocas sueltas y parches resbaladizos de lodo. No pasó mucho tiempo antes de que uno de los alienígenas perdiera el equilibrio, sus piernas resbalando debajo de él. La criatura rodó cuesta abajo a medio camino, chispas volando de su traje mientras luchaba por recuperar el control. Los otros se detuvieron, mirando hacia atrás a su compañero caído, pero su líder les hizo una seña para que continuaran. «Sigan adelante», ordenó, su voz tensa pero firme. Con un gruñido, el alienígena caído se puso de pie de nuevo, golpeado pero sin desanimarse, y se reincorporó al descenso. «Están echándole todas las ganas», murmuró Harris, claramente impresionado. «No pensé que llegarían tan lejos». «Son tercos, eso hay que reconocérselo», respondió Gail, su tono más suave que antes. A pesar de todo, tenía que admitir que su persistencia era admirable. Los alienígenas estaban llevando sus límites al máximo, adaptándose poco a poco a la aplastante gravedad de la Tierra y al implacable paisaje. Cuando los alienígenas finalmente llegaron al fondo de la pendiente, estaban jadeando y apoyándose unos en otros para sostenerse. Sin perder tiempo, dirigieron su atención al bosque que tenían frente a ellos, donde la vegetación espesa y los densos matorrales prometían un nuevo conjunto de desafíos.
Sin dudarlo, su líder dio el primer paso hacia la espesura, y el resto lo siguió. El bosque era una bestia completamente diferente. Las enredaderas se enroscaban en sus piernas, las ramas azotaban sus rostros y las raíces amenazaban con hacerlos tropezar a cada paso. El progreso era lento y deliberado. Cada movimiento requería concentración. De vez en cuando, alguno de los alienígenas tropezaba, pero cada vez lograban mantenerse en pie antes de caer al suelo. A pesar del agotamiento y de los constantes obstáculos, seguían avanzando, el sudor goteando de sus rostros mientras navegaban este obstáculo natural. Pasaron horas. El escuadrón de Gail los seguía en silencio, con expresiones inescrutables. Cuanto más se adentraban en el bosque, más densa se volvía la vegetación y más irregular el terreno. Los alienígenas claramente estaban luchando ahora. Sus trajes crujían bajo la presión mientras batallaban contra el implacable terreno. Pero no se detenían. Al fin, el sonido de agua corriendo resonó entre los árboles, y el río apareció a la vista, su superficie brillando bajo la luz del sol. Los alienígenas se detuvieron en su orilla, sus ojos abiertos de par en par con una mezcla de alivio y temor. El río era la barrera final. Bueno, han llegado hasta aquí, dijo Harris, limpiándose el sudor de la frente. Pero, ¿podrán cruzarlo? El líder alienígena dio un paso al frente, mirando hacia su equipo. Juntos, jadeó. Lentamente y con cautela, se adentró en el río, el agua subiendo hasta sus rodillas. Los demás lo siguieron, sus movimientos eran vacilantes pero determinados. Por un momento, pareció que la corriente los iba a arrastrar. El agua tiraba de sus piernas, y sus trajes gemían bajo el esfuerzo mientras luchaban por mantenerse en pie. Sin embargo, poco a poco, agarrándose unos a otros para mantener el equilibrio, avanzaron. Gail observaba, con los brazos cruzados, mientras los alienígenas finalmente llegaban a la otra orilla. Colapsaron de agotamiento, sus cuerpos se agitaban con el esfuerzo, pero lo habían logrado. Habían soportado los desafíos de la Tierra, un paso agotador a la vez. El sargento se acercó al líder alienígena, que yacía jadeando en el suelo. «Está bien», dijo Gail, con un tono más suave que antes. «Has demostrado tu punto. No solo están aquí para tomar, están aquí para aprender. Eso es un comienzo». El alienígena giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Gail. Brillaban con una mezcla de agotamiento y algo más. Esperanza. «Deseamos coexistir», susurró, su voz apenas audible. Gail asintió, extendiéndole la mano. «Entonces empecemos de nuevo. Resolveremos esto juntos. Pero recuerda, la gravedad siempre estará en tu contra aquí. Tendrás que seguir adaptándote, cada día». El alienígena dudó por un momento. Luego extendió su mano y agarró la de Gail con una sorprendente fuerza. «Lo haremos». Mientras Gail lo ayudaba a ponerse de pie, sintió una extraña sensación de camaradería. El camino por delante sería largo, pero la Tierra les había dado a estos invasores una dura lección de humildad, y parecía que estaban dispuestos a aprender.